Ivette Sánchez. Muy buenas tardes, Ivette, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, un saludo muy especial a toda la audiencia. Bueno, les comento también que es parte del Media Training de la Travesía, o fue parte también, así que es como de la casa, una amiga de la casa la vamos a llamar. Ivette, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en la parte de relaciones internacionales, qué es lo que te gusta a ti. Conozcamos un poco más de Ivette Sánchez. Muchas gracias Daniel, ahora sí cojo el micrófono. Bueno, un gusto, sí Daniel, efectivamente tuve el gusto de formarme contigo aquí en La Travesía, fue una experiencia muy interesante. Con respecto a tu pregunta acerca de mi formación, pues estudié comercio exterior en la ciudad de Guayaquil, soy guayaquileña. Llevo 12 años viviendo en la ciudad de Quito, una ciudad muy acogedora, la ciudad que me acogió. Aquí me pude formar también con una especialización en cooperación internacional y una maestría en relaciones internacionales. Tengo vasta experiencia en el ámbito de lo público, donde me he podido desenvolver desde este ámbito, desde esto que ha sido mi pasión. Cuéntanos, estás incursionando en la política, ¿por qué escoger justamente el hecho de las elecciones estas tan cortas, tan sui generis como tal? Y además, ¿por qué con esta alianza, sobre todo con este partido? Bueno, primero contarles que nunca me ha llamado la atención lo político, pero sí soy una persona muy comprometida con mi país. Uno de mis propósitos, de mis mayores satisfacciones ha sido poder servir a mi país desde los distintos espacios donde he tenido la oportunidad. Tengo una larga trayectoria en el ámbito de lo público, he podido trabajar desde técnica hasta tener también cargos de mayor responsabilidad, de liderazgo, y esto me ha permitido también entender, conocer las problemáticas, las distintas necesidades en los distintos sectores en donde he podido pasar, he podido aportar en la construcción, en espacios también, en la creación de espacios de gobernanza para construcción de políticas públicas, que es desde mi ámbito donde yo he podido aportar, también desde el ámbito de la cooperación internacional. ¿El por qué ahora? Bueno, pues aquí contarles también que yo trabajé en la vicepresidencia de la República cuando Otto Sonnenholzner fue vicepresidente. Muchos de ustedes lo van a recordar a él por su capacidad de gestión, de respuesta ante la pandemia que nos azotó a todo el país, la pandemia del COVID. Pero con él tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto llamado el Acuerdo Nacional. ¿En qué consistía este proyecto de acuerdo nacional? Era justamente construir políticas públicas, estrategias pensando en beneficio del país y a un largo plazo. ¿De qué manera lo hacíamos? Lo hacíamos trabajando con otros actores como la academia, el sector privado empresarial, las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, es decir, todos involucrados construyendo en beneficio del país. Muchísimas gracias, Ivette, y desearte también la mayor de la suerte para estas elecciones. ¿Un mensaje final que quieres dar, por favor, al público? Como mensaje yo le puedo decir a todas las personas que justamente en estas elecciones tengamos un voto consciente. Creo que somos muchas las personas nuevos perfiles, nuevos rostros que estamos postulando para la asamblea, y es responsabilidad de todos elegir bien. Yo creo que esta Asamblea Nacional sobre todo tiene que marcar un antes y un después. Tiene que ser una asamblea que permita esa gobernabilidad, que permita al gobierno, al ejecutivo hacer su trabajo. Una asamblea que esté abierta al diálogo, que esté abierta a consensos. Eso creo que sería mi mensaje para todos los ecuatorianos. Y recordarles que estoy la alterna de Juan Diego Guzmán, candidato por la Asamblea Nacional. Estamos por la lista 823 de la alianza Actuemos con Otto Sonnenholzner. Muchas gracias, Ivette, y amigos de La Travesía es un abierto, aquí en el Cuarto de Guerra. Volvemos después de un corte comercial. Del
Cuarto de Guerra regresamos después de este corte comercial y ya tenemos nuestro nuevo invitado, quien es Elías Tenorio. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, muy amable por esta invitación y atento a lo que ustedes requieran en esta entrevista. Elías, por favor, cuéntenos, ¿quién es Elías Tenorio? ¿Cómo se define usted? Bueno, soy un ciudadano de 33 años, hijo de esmeraldeños radicados en Quito, ya durante más o menos 40 años, si no estoy mal. Una persona que le apasiona mucho lo que hace, sobre todo la participación, la política, los temas democráticos, con experiencia pública, formándose en temas de gestión pública, que es lo más importante, haciendo política desde los 10 años, aunque no parezca, que creo que tengo una trayectoria importante y que ahora se pone al servicio de los ecuatorianos a través de la lista 823. Justamente, ¿por qué esta alianza 823? Cuéntenos un poco, ¿por qué estar en estas elecciones también, que son unas elecciones sui generis, unas elecciones que no se tienen ni mucho tiempo de campaña y tampoco mucho tiempo para ejercer? Cuéntenos por qué decidió eso. Porque creo que este es un momento donde creo que las personas que tenemos algún nivel de conocimiento, trayectoria, pero sobre todo hemos trabajado en algunos espacios dando respuestas y soluciones en el país, debemos estar en este momento histórico. No es un momento complicado porque nos enfrentamos a los embates de la delincuencia organizada, pasando por la falta de oportunidades, por la falta de las garantías que el Estado debería brindar, y creo que es necesario que desde la Asamblea Nacional podamos promover eso. Además, creo que la lista 823, más allá de la bondad que han tenido los dos partidos y movimientos políticos que son parte de esta alianza, es el acompañar a Otto para que pueda ser el nuevo presidente del Ecuador y así poder provocar todas esas transformaciones que en un año y medio, que sabemos que es difícil, pero las tenemos que hacer, la podamos impulsar con personas con experiencia, con criterio, y por eso inicialmente yo planteé esa posibilidad de ser candidato también. Porque he estado varios años trabajando en varios frentes, en los temas públicos, pero también en los temas sociales, y yo creo que ya era el momento de poner a disposición de los ecuatorianos mi perfil para poder de alguna forma representar los intereses más sensibles que tienen los ecuatorianos en este momento. 33 años, es usted joven, ¿no es cierto? Pero cuénteme, ¿va a seguir este tema de los políticos viejos o va a innovar con esta juventud? Bueno, la pregunta creo que se responde sola. Creo que tengo que cambiar y creo que hay que cambiar algunos elementos de la política como tal. Pero más allá bueno, sí, en política 33 años es ser joven como tal. Pero las personas que tienen 33 años de edad en el Ecuador siguen teniendo muchísimos problemas para alcanzar su emancipación y su independencia económica. Entonces, una propuesta de nuestro trabajo es, por ejemplo, emprender una ley de empleo joven que permita a los jóvenes acceder a empleo, pero a través de la exención tributaria que podamos brindar, a través de que cuando una empresa contrata a un joven adicional en su nómina, no reemplazando a una persona, sino a un joven adicional. Entonces, creo que esas son cosas que vamos a innovar en la Asamblea Nacional, las propuestas que vamos a llevar justamente para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de los ecuatorianos. Bueno, en esta campaña muy corta, estamos justamente a un mes más o menos de las elecciones, cuénteme cómo ve el respaldo de las personas y cuénteme, usted está por las parroquias, ¿no es cierto?, como candidato asambleísta por las parroquias. Cabe recalcar que esto es para el tema de la elección, ¿no? Sin embargo, usted llegará a ser un asambleísta que va a trabajar por todo el Ecuador, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo soy candidato por la circunscripción del distrito de parroquias rurales de Quito, y sí, como usted lo mencionaba, independientemente de dónde se escoja, tendría la calidad de asambleísta nacional si así los quiteños lo decidieren. Pero además, a ver, siento que la gente está muy interesada en una propuesta tan fresca como la que estamos promoviendo nosotros. Además, soy un joven afroecuatoriano, un joven negro. No es tradicional tener jóvenes en estas condiciones liderando las listas dentro de los partidos y movimientos políticos, sobre todo una lista tan potente que es la que respalda a Otto Sonnenhösner.
Entonces creo que es interesante lo que estamos reflejando en este momento. A ver, ¿cómo hacemos ese cambio generacional que no tiene que ver con edad, sino que tiene que ver con esa nueva propuesta de nuevos actores políticos que hayan vivido las circunstancias diarias, que hayan trabajado por poder transformarlas y poder llevar una propuesta fresca, decente a la Asamblea Nacional que tanto le hace falta? Dentro de lo que son este año y medio que estarían en funciones, las propuestas específicas, ¿y se tendrá tiempo para fiscalizar o no se tendrá tiempo para eso? Para fiscalizar, sí, y creo que hay dos tareas por fiscalizar en este momento. Primero, el entender, el comprender por qué durante 2 años no se le dotó de los elementos de seguridad personal que necesitaba la Policía Nacional y el Ejército para hacer su trabajo. Me parece que decir que este escándalo ridículo, por no decirlo de otra manera, de mencionar que por una propuesta de corrupción, obviamente, no se pudo comprar los chalecos antibalas. Pues me parece que es un tema que hay que fiscalizar y preguntarle al gobierno saliente por qué no se lo hizo. Y otro tema que también hay que fiscalizar y que me he nutrido de estas visitas que he hecho a las parroquias rurales en Quito, sobre todo en Calderón y Yaruquí, es por qué ciertos servicios públicos tuvieron que salir de esas parroquias. Por ejemplo, registro civil, tenencias políticas, los servicios de salud, la reducción de plazas de médicos en esos lugares. Creo que esas son tareas que hay que fiscalizar en este momento. Y sobre la propuesta legislativa, por supuesto, legislar para garantizar la seguridad de los ecuatorianos, que creo que es una tarea de todos y que todos tenemos que juntarnos. Por supuesto, desde lo que yo quiero hacer, la ley de empleo joven, bajo las características que yo he planteado, pero también legislar para la familia. Me parece que hay una necesidad imperante en este momento de fortalecer el tejido familiar. Y tengo algunas preocupaciones sobre eso. Por ejemplo, violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que está pasando con el ECU 911 y los protocolos de atención? Porque resulta que a las personas que llaman por un conato de violencia intrafamiliar, todos denuncian de que la policía no ha llegado en su momento. Entonces hay que legislar sobre eso. Me parece también que hay que legislar sobre la salud mental. Creo que hay que trabajar mucho sobre salud mental, que fortalezca el tejido familiar, porque después de la pandemia del COVID-19 han cambiado todas las cosas. Y creo que no hay una política de Estado legislada que permita atender a las familias como merecen en este momento. Y una última propuesta de ley es la ley de barrios. Los dirigentes barriales siempre nos plantean una ley de barrios que defina un organismo específico que sea el encargado de, básicamente, reconocer a las directivas y brindarles a los barrios las condiciones necesarias para poder definir sus destinos. Y creo que eso es fundamental en este momento. Pero eso es lo que voy a intentar hacer en 1 año y medio, sin perjuicio de lo que va a necesitar, desde ya nosotros creemos que Otto va a ganar la elección, lo que podría necesitar el presidente Otto para seguir trabajando para la transformación del país en los temas de seguridad que nos preocupan a todos. Muchísimas gracias, Elías, por estar aquí en este espacio, en el Cuarto de Guerra y el noticiero de La Travesía. Y Zoom abierto, por favor, nos puede comentar un mensaje final para todas las personas que nos están viendo sobre su propuesta y sobre todo el apoyo que necesita para ganar estas elecciones. Que debemos escoger gente nueva, probada, que muchas veces decimos queremos tener resultados distintos, pero si escogemos a las mismas personas o a los mismos procedimientos no los vamos a tener. Y yo creo que represento una propuesta distinta en este momento, como lo que estamos haciendo desde las listas 823 con Otto. Y les pido a los votantes, sobre todo a las parroquias rurales, que me puedan conocer, que puedan visitarme en mis redes sociales. Hoy en las redes sociales me pueden buscar en todas, Elías Tenorio M, y así poder conocer más de mi propuesta y un poco más de lo que yo he venido haciendo durante estos últimos 23 años de actividad pública y política. Muchas gracias, Elías. Y bueno, para las personas que nos están mirando en Cuarto de Guerra, volvemos después de un corte comercial. Amigos del Cuarto de Guerra, regresamos después de este corte comercial y ya tenemos nuestro nuevo invitado, quien es Elías Tenorio. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, muy amable por esta invitación y atento a lo que ustedes requieran en esta entrevista. Elías, por favor, cuéntenos, ¿quién es Elías Tenorio? ¿Cómo se define usted? Bueno, soy un ciudadano de 33 años, hijo de esmeraldeños radicados en Quito.
ya durante más o menos 40 años, si no estoy mal. Una persona que le apasiona mucho lo que hace, sobre todo la participación, la política, los temas democráticos, con experiencia pública, formándose en temas de gestión pública, que es lo más importante, haciendo política desde los 10 años, aunque no parezca, que creo que tengo una trayectoria importante y que ahora se pone al servicio de los ecuatorianos a través de la lista 823. Justamente, ¿por qué esta alianza 823? Cuéntenos un poco, ¿por qué estar en estas elecciones también, que son unas elecciones sui generis, unas elecciones que no se tienen ni mucho tiempo de campaña y tampoco mucho tiempo para ejercer? Cuéntenos por qué decidió eso. Porque creo que este es un momento donde creo que las personas que tenemos algún nivel de conocimiento, trayectoria, pero sobre todo hemos trabajado en algunos espacios dando respuestas y soluciones en el país, debemos estar en este momento histórico. No es un momento complicado porque nos enfrentamos a los embates de la delincuencia organizada, pasando por la falta de oportunidades, por la falta de las garantías que el Estado debería brindar, y creo que es necesario que desde la Asamblea Nacional podamos promover eso. Además, creo que la lista 823, más allá de la bondad que han tenido los dos partidos y movimientos políticos que son parte de esta alianza, es el acompañar a Otto para que pueda ser el nuevo presidente del Ecuador y así poder provocar todas esas transformaciones que en un año y medio, que sabemos que es difícil, pero las tenemos que hacer, la podamos impulsar con personas con experiencia, con criterio, y por eso inicialmente yo planteé esa posibilidad de ser candidato también. Porque he estado varios años trabajando en varios frentes en los temas públicos, pero también en los temas sociales, y yo creo que ya era el momento de poner a disposición de los ecuatorianos mi perfil para poder de alguna forma representar los intereses más sensibles que tienen los ecuatorianos en este momento. 33 años, es usted joven, ¿no es cierto? Pero cuénteme, ¿va a seguir este tema de los políticos viejos o va a innovar con esta juventud? Bueno, la pregunta creo que se responde sola. Creo que tengo que cambiar y creo que hay que cambiar algunos elementos de la política como tal. Pero más allá bueno, sí, en política 33 años es ser joven como tal. Pero las personas que tienen 33 años de edad en el Ecuador siguen teniendo muchísimos problemas para alcanzar su emancipación y su independencia económica. Entonces, una propuesta de nuestro trabajo es, por ejemplo, emprender una ley de empleo joven que permita a los jóvenes acceder a empleo, pero a través de la exención tributaria que podamos brindar, a través de que cuando una empresa contrata a un joven adicional en su nómina, no reemplazando a una persona, sino a un joven adicional. Entonces, creo que esas son cosas que vamos a innovar en la Asamblea Nacional, las propuestas que vamos a llevar justamente para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de los ecuatorianos. Bueno, en esta campaña muy corta, estamos justamente a un mes más o menos de las elecciones, cuénteme cómo ve el respaldo de las personas y cuénteme, usted está por las parroquias, ¿no es cierto?, como candidato asambleísta por las parroquias. Cabe recalcar que esto es para el tema de la elección, ¿no? Sin embargo, usted llegará a ser un asambleísta que va a trabajar por todo el Ecuador, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo soy candidato por la circunscripción del distrito de parroquias rurales de Quito. Y sí, como usted lo mencionaba, independientemente de dónde se escoja, tendría la calidad de asambleísta nacional si así los quiteños lo decidieran. Pero además, a ver, siento que la gente está muy interesada en una propuesta tan fresca como la que estamos promoviendo nosotros. Además, soy un joven afroecuatoriano, un joven negro. No es tradicional tener jóvenes en estas condiciones liderando las listas dentro de los partidos y movimientos políticos, sobre todo una lista tan potente que es la que respalda a Otto Sonnenhösner. Entonces creo que es interesante lo que estamos reflejando en este momento. A ver, ¿cómo hacemos ese cambio generacional que no tiene que ver con edad, sino que tiene que ver con esa nueva propuesta de nuevos actores políticos que hayan vivido las circunstancias diarias, que hayan trabajado por poder transformarlas y poder llevar una propuesta fresca, decente a la Asamblea Nacional que tanto le hace falta?
Dentro de lo que son este año y medio que estarían en funciones, las propuestas específicas, ¿y se tendrá tiempo para fiscalizar o no se tendrá tiempo para eso? Para fiscalizar, sí, y creo que hay dos tareas por fiscalizar en este momento. Primero, el entender, el comprender por qué durante 2 años no se le dotó de los elementos de seguridad personal que necesitaba la Policía Nacional y el Ejército para hacer su trabajo. Parece que decir que este escándalo ridículo, por no decirlo de otra manera, de mencionar que por una propuesta de corrupción, obviamente, no se pudo comprar los chalecos antibalas. Eso me parece que es un tema que hay que fiscalizar y preguntarle al gobierno saliente por qué no se lo hizo. Y otro tema que también hay que fiscalizar y que me he nutrido de estas visitas que he hecho a las parroquias rurales en Quito, sobre todo en Calderón y Yaruquí, es por qué ciertos servicios públicos tuvieron que salir de esas parroquias. Por ejemplo, registro civil, tenencias políticas, los servicios de salud, la reducción de plazas de médicos en esos lugares. Creo que esas son tareas que hay que fiscalizar en este momento. Y sobre la propuesta legislativa, por supuesto, legislar para garantizar la seguridad de los ecuatorianos, que creo que es una tarea de todos y que todos tenemos que juntarnos. Por supuesto, desde lo que yo quiero hacer, la ley de empleo joven, bajo las características que yo he planteado, pero también legislar para la familia. Me parece que hay una necesidad imperante en este momento de fortalecer el tejido familiar. Y tengo algunas preocupaciones sobre eso. Por ejemplo, violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que está pasando con el ECU 911 y los protocolos de atención? Porque resulta que a las personas que llaman por un conato de violencia intrafamiliar, todos denuncian de que la policía no ha llegado en su momento. Entonces, hay que legislar sobre eso. Me parece también que hay que legislar sobre la salud mental. Creo que hay que trabajar mucho sobre salud mental, que fortalezca el tejido familiar, porque después de la pandemia del COVID-19 han cambiado todas las cosas. Y creo que no hay una política de Estado legislada que permita atender a las familias como merecen en este momento. Y una última propuesta de ley es la ley de barrios. Los dirigentes barriales siempre nos plantean una ley de barrios que defina un organismo específico que sea el encargado de, básicamente, reconocer a las directivas y brindarles a los barrios las condiciones necesarias para poder definir sus destinos. Y creo que eso es fundamental en este momento. Pero eso es lo que voy a intentar hacer en 1 año y medio, sin perjuicio de lo que va a necesitar, desde ya nosotros creemos que Otto va a ganar la elección, lo que podría necesitar el presidente Otto para seguir trabajando para la transformación del país en los temas de seguridad que nos preocupan a todos. Muchísimas gracias, Elías, por estar aquí en este espacio, en Cuarto de Guerra y el noticiero de La Travesía. Y Zoom abierto, por favor, nos puede comentar un mensaje final para todas las personas que nos están viendo sobre su propuesta y sobre todo el apoyo que necesita para ganar estas elecciones. Que debemos escoger gente nueva, probada, que muchas veces decimos queremos tener resultados distintos, pero si escogemos a las mismas personas o a los mismos procedimientos no los vamos a tener. Yo creo que represento una propuesta distinta en este momento, como lo que estamos haciendo desde las listas 823 con Otto. Y les pido a los votantes, sobre todo a las parroquias rurales, que me puedan conocer, que puedan visitarme en mis redes sociales. El que hemos escuchado a los 14 alcaldes, a la señora prefecta en representación del prefecto y a las mesas técnicas del COE provincial. Por lo tanto, el mensaje es a la par de la disposición del señor presidente de la República para visitar toda la zona costera y escuchar in situ a toda la población, a los pescadores, a los agricultores, a la sociedad civil, porque debemos estar enfrentándonos conjuntamente. Esto no es una responsabilidad solamente del gobierno, responsabilidad de los gobiernos seccionales. Y tenemos que acelerar la parte de fumigación, tenemos que acelerar el desasolve de los ríos, tenemos que acelerar lo que se nos viene, porque aparentemente del informe que nos dio el capitán Zapata, que es el director del INOCAR, el tiempo se nos viene corto a lo que esperábamos en meses anteriores. El fenómeno del Niño
vamos a tener en territorio, no sabemos todavía la magnitud del mismo. Continuaremos los COEs, la próxima semana vamos a estar en la provincia de Los Ríos. Como lo decía el señor vicepresidente, estamos haciendo esta dinámica de COEs tripartitos, ¿no? El COE nacional, el COE provincial y el COE cantonal. Tenemos muchas cosas que tenemos que afinar de manera conjunta. Ningún COE por sí mismo va a poder enfrentar una emergencia como la que se prevé del fenómeno del Niño. Por lo tanto, las visitas territoriales son fundamentales para que después que el señor vicepresidente genera estas visitas en territorio, el COE nacional se reúne y vamos ajustando lo que en territorio hemos visto que tiene que irse articulando. Por lo tanto, esa ha sido la dinámica del día de hoy, señor vicepresidente. Como usted lo decía, la probabilidad inclusive que venía de 82% de ocurrencia hoy está en el 92%. No sabemos la magnitud, pero así vamos en el monitoreo. En cuanto a lo que hoy hemos generado, señor vicepresidente, tenemos algunos acuerdos con el COE provincial de acá del Oro y los COEs cantonales. La primera, el INOCAR brindará el informe de situación periódico ante el fenómeno del Niño y será socializado por las autoridades nacionales y provinciales. Es importante que todos tengamos la información. La Gobernación del Oro remitirá al DAD de Arganillas el plan de respuesta de la represa Tahuín realizado por la EPA, que fue entregado por la empresa pública a nivel provincial, además de realizar recorrido técnico con autoridades provinciales y locales a la represa. La Secretaría General de Riesgos entregará la información de la primera parte presupuestaria en la intervención para el fenómeno del Niño. El BEDE trabajará con los alcaldes, especialmente de Machala, Pasaje y El Guabo, para dar una solución con la problemática de la mancomunidad. El Gobierno Nacional se compromete en viabilizar la aprobación de ley del uso de maquinaria incautada. Eso ha sido un pedido reiterativo de los GATS. Eso saldrá a través del decreto del señor Presidente de la República, no solamente para la incautación de la maquinaria de minería ilegal, sino también, señor Vicepresidente, que es importante que el BEDE pueda, obviamente, financiar el arriendo de maquinaria, porque hasta ahora la ley solo le permite la compra. Igual el Gobierno, insisto, el Gobierno Nacional se compromete en viabilizar la aprobación de la ley del uso de la maquinaria incautada. El COE Nacional dará seguimiento al pedido del GAD Las Lajas de la maquinaria pesada para preparación ante el fenómeno del Niño realizado a la Agencia de Regulación y Control de Energía Naturales No Renovables. Entre otros, se ha hecho la actualización de la información de la evolución de la amenaza por parte del comandante Zapata, el director del INOCAR, en el cual nos ha actualizado de cómo está evolucionando el fenómeno del Niño. Como bien lo ha mencionado el ministro del Interior, se mantienen las posibilidades del desarrollo de este evento con una probabilidad más alta de que sea moderado hasta el momento, y esto se irá actualizando de forma semanal a todos los niveles de gobierno. Luego de esto se ha explicado el plan de acción que ha sido desarrollado por el gobierno, en el cual, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, tiene un presupuesto específico de 266 millones y que está siendo priorizado dentro de las carteras de Estado del Ministerio de Finanzas para poder realizar las acciones de cada ministerio en sus sectores, es decir, educación, salud, transporte, agricultura, producción, entre otros. Posterior a aquello, se han manifestado los señores alcaldes y la viceprefecta respecto a ciertas solicitudes que han sido realizadas, sobre todo basados en solicitudes de crédito que han sido realizadas al Banco de Desarrollo y que el mismo gerente Homero Castañer se ha comprometido a atenderlas de manera expedita para que puedan realizarse las obras de prevención y adquisición de maquinaria. Y aquí cabe recalcar también que se ha solicitado que el tratamiento de las obras de prevención no sean tratadas solamente de manera cantonal, sino también con un enfoque provincial, toda vez que existe un trámite que está en curso por parte de una solicitud de crédito de la prefectura de 3 millones aproximadamente, que el gerente del banco se ha comprometido a aprobarlo en no más de un mes, lo cual es una gran cantidad de equipo caminero que puede estar a disposición, obviamente con una coordinación adecuada para los municipios y que puedan intervenir en limpiezas, desasolves, entre otros, como es de su competencia.